Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo me la trata la vida? Todo bien, gracias. Gracias por saludar. Resto de gente, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Bueno, mi Todo gente, bien por ¿vieron? estos lados. ¡Qué bueno! Bueno, cuénteme, ¿enviaron sus avances? Que se los envié el correo. Sí, pero no entendí por qué en algunos no tengo. Porque no aparece evidencia por ningún lado. Por eso mismo. Está re cáspita. Que no cacho bien. Todavía no le entiendo el hilo. Todavía no le agarro el hilo por completo. Me Ya. pierdo en esa cuestión. Pero la última en donde tengo un 0, esos son, me entiendo, porcentaje. Quiere decir que me falta avance, pero ¿qué es lo que era lo último? A ver, porque no sé de qué me estás hablando, voy a tratar Porque me de aparece un abrir 0. yo e interpretar la cuestión que me estás tratando de preguntar. A ver, me voy a meter en su lista. Dame tu nombre. Verónica Cisternas. Verónica Cisterna. Entonces Verónica me dice, ¿el último qué es? Un 0. ¿El último qué es? El último es el trabajo de exposiciones que vamos a hacer ahora. Ya. Ese es el último. ¿Y Y ya hay eso lo vamos a compañeros que hacer ya lo han ahora. hecho? Claro, los de hace un ratito. Aquí yo lo vi en la mañana y ya tenían algunos, todos con 100. Entonces yo dije, va, ¿qué me falta a mí? Pero veo un cero que es el trabajo en clase uno, el taller en clase uno. Ahí arribita está el nombre y la fecha de cuándo se abrió. La clase 1, ¿qué es lo que será eso? Vamos al e-learning, buscamos taller en clase uno y ahí está la actividad. Ahí estoy en el... Vaya investigando. Resto de gente, ¿qué preguntas tienen sobre el avance de notas y de asistencia que les envié? Profesor, ¿qué se hace en el caso de tener 0 en una actividad y si la mandé? Y entonces reenvíame o muéstrame la evidencia para corregirlo. Pero digamos, yo hice la actividad directo en eLearn y apreté enviar y o sea, ahora me sale que ya no puedo volver a hacerla. Perfecto, vamos a verificar aquí mismo en este momento. ¿Qué actividad es? En la actividad en clase 2. Actividad en clase 2. Voy a ingresar en este preciso momento. Estoy ingresando y voy a ver notas. Voy a ver informe. A ver. Y voy a compartir pantalla para que no te quepa duda que lo que estoy haciendo es de manera sincera. Avísame cuando veas la pantalla compartida. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces voy aquí a informes. ¿Cuál es tu apellido? Rivera. Aido Rivera. ¿Rivera Bugueño? Sí. Mira que aparece 0%. Aparece como que no lo has hecho. Mm, qué raro. Lo A mí me mismo le sale que pasa a Nicolás. También lo mandé, profe. Sí, pero lo mismo aparece con 0%, mira.
Hay otras personas que tienen puntaje y hay otras personas que aparecen como no completado. Y vamos a ver en calificar. En calificar están todos calificados. Profe, yo también hice ese control que subió la otra vez, lo hice en eLearn y también le he mandado los trabajos por email. Y en el email que mando ahora no Perfecto. sale mi nombre. O sea, no aparece siquiera en lista, me dices tú. Sí, ¿Estás totalmente segura que no apareces en lista? es que lo revisé en email y no salía. Salía como hasta ¿Cuál es tu nombre? Constant Roa. Ahí sale. Pero Siempre ha en salido email en no me lista. sale, no sé por qué. Sale. Y el último, donde tengo un 0 es en la presentación de hoy día, ¿no? No, es el taller en clase 1. Ah, ya. No me acuerdo si lo mandé eso. Parece que sí. Exactamente, no tengo evidencia de que lo hayas mandado. Ya, gracias, profe. Profe, Dígame, ¿podría buscarme a mí, por favor? ¿qué quieres Tendré que busque? esto mismo que está mostrando. ¿Listo? ¿Quieres que busque tu nombre? Dime tu nombre. Sí, soy la última. Perfecto, voy al final. Ahí tienes la última. Ay, igual entregué el trabajo, ¿Listo? Mándame evidencia. pero es que se lo mandé por eLearn. En eLearn, este no Ujú. aparece y este tampoco aparece. El primero de que lo que es del mapa, la En el primera primero actividad. nosotros tenemos que desplazarnos hacia arriba y darnos cuenta que es la actividad en clase 1. Ya, y esa fue del mapa, po, ¿no? El mapa fue antes. El mapa Ah, fue el 30, la actividad en clase... ¿Y cuál será la actividad en clase 1? Vamos a eLearn o vamos a Intranet y buscamos el archivo y así nos damos cuenta de qué trataba. ya, yo me acuerdo que esa no la hice, pero la última que me tengo un 0 sí la hice, sí me han dado todo después. No aparece en el aula tampoco, aparece 0%. Por eso ¿Y qué tiene hago 0%. entonces? Porque tampoco le puedo mandar pruebas, pues si le mandé por la aplicación, o sea, por esa cuestión. Bien, vos lo mandaste por esa cuestión, pero por esa cuestión no aparece que hayas mandado nada. ¿Y qué hago entonces? ¿Cómo me puedes evidenciar que lo hiciste? Porque es que no aparece, aparece que no lo hiciste. Sí, po, Es como tu pero, palabra contra el eLearn. sí, po, pero no sé cómo hacerlo si no se puede volver a enviar. Y la actividad vence hoy y había que entregarlo antes de la clase de hoy. Pero, profe, eso no sería como una evidencia lo que sale en eLearn a nosotros. Digamos, cuando yo me meto en actividad en clase 2, dice que no se me permite retomar esta lección porque ya la hice. Pero es difícil que no la puedas porque tienes hasta 3 intentos para hacerlo. Ojo, una cuestión es retomar la que ya habías hecho, porque si te dice que vas a retomarla es porque no la terminaste, por eso tienes 0. Y otra cuestión es hacer un nuevo intento. Y ahí donde decía calificado, ¿eso qué significa? Significa que si está calificado o que si no está calificado y a su vez tiene un puntaje. Ah, es que cuando mostró esa lista sí salía mi nombre. Sí, y aparecía 0%. ¿Deseas que te lo vuelva a mostrar? No, ay, no más. Pero entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer o quedamos con 0% solamente? De esa actividad en clase 1, les doy plazo hasta No, la mía es actividad de la clase 2. la actividad en clase 2. No, ya está muy vencida, venció el 27, Mm. venció el lunes pasado. O sea que aunque la hice ya no puedo hacer nada. Claro, porque no puedes permitir que se te venzan los vencimientos, que se te venza la actividad. Ok, gracias. Profe, Dime, yo tengo problemas con el mapa conceptual y apenas mandó el archivo, le mandé sí un señor, correo con la imagen. sí señor. ¿Cuándo mandó? Cuéntame un poco la historia para entenderte qué me quieres decir. Tienes un Ya, problema, pero no sé cuál. que me pusieron 0 en mapa conceptual y Sí, yo lo te lo hice. puse yo.
Tú lo Sí, hiciste sí, y y le mandé y lo la enviaste foto a igual. tiempo. ¿Cuándo le mandaste la foto? Igual. Le mandé el correo hoy día para corroborar que lo tenía desde antes ya hecho el mapa conceptual. Ah, perfecto. Entonces dame tiempo porque a veces me es difícil, apenas me mandan ir viendo, observando y corrigiendo. Entonces, si ya lo Ah, enviaste, permíteme, yo observo y comenzamos a tener una conversación adecuada a partir de sobre ese mail. sí, profesor. Y Sí, lo señor. otro que decía la compañera, que yo Sí, igual puedo corroborar que es verdad que yo cuando mandé los trabajos en eLearn, que los tengo ya evaluados y bien, sí, señor. cuando uno lo envía no te da más intentos. Y dice 3 intentos, pero solamente como que te deja uno y se bloquea. Entonces debe haber un error en eLearn por ahí. Porque yo, como le digo, le puedo mostrar mis imágenes y apenas uno lo envía no te deja enviar más. Debe haber un error en la Ve, plataforma. si querés compartir pantalla y miremos de una vez qué Ya, es pasa. que estoy en el celular, Ah, entonces no puedes entonces no compartir tengo... pantalla. Sí. Sí, alguien que tenga ese problema que comparta pantalla y observamos. Porque yo no puedo entrar por sus usuarios. Entonces no puedo ver qué es lo que qué es lo que están pudiendo ver o que no están pudiendo ver. Así que apenas alguien quiera, me dice, verificamos y comenzamos a mirar. ¿Qué más necesitan? Bien, entonces mi gente, todo aquel que tenga insatisfacciones, tenga no conformidades, tenga evidencias, considere que hay algo injusto, comuníquese conmigo y comenzamos a manejar el caso, comenzamos a manejar la actividad, a ver qué es lo que ha sucedido. ¿Les parece? Profe, Sí, señor. en ese caso, ¿cómo le puedo evidenciar yo que hice el trabajo si lo hice en ese mismo cuadro que proporciona el ILER, pero en el computador solo tengo los apuntes? Bueno, escríbame y comenzamos a ver a profundidad cómo podemos hacer para evidenciar las cosas y yo con mucho gusto le digo y le explico cómo se evidencia cada cosa. Hay un elemento muy fácil que les puedo ir explicando en este momento. Mira, préstenme mucha atención. Siempre existen dos posibilidades para... Elemento número uno, existen dos posibilidades para entregar los trabajos. Lo podemos hacer en Word o lo podemos hacer en la plataforma. Elemento número uno. Elemento número dos. Siempre que nosotros enviamos una actividad, tenemos que darnos cuenta que nos tiene que aparecer un mensaje que dice enhorabuena, has enviado la actividad. Si no te aparece un mensaje que dice enhorabuena, has enviado la actividad o has terminado la actividad, puede que se te caiga el internet y no te envíe nada. Y entonces te queda en cero y te queda sin enviar. Elemento número 3. Si quieren cada vez que envíen un trabajo, saquen una foto y con el letrero enhorabuena y después ya miramos a ver cómo hacemos para modificar las cosas. Pero si sale el letrero enhorabuena, enviaste el trabajo va a estar. No es posible que no esté. Ahí les voy dando algunas ideas de las cosas que podemos comenzar a hacer. Por eso les digo, vamos caso por el caso, vamos, investigamos, nos metemos al aula, compartimos pantalla, miramos qué es lo que sucede, miramos cómo es que lo están enviando, por qué lo están enviando, cómo no lo están enviando, cuáles son los problemas que están teniendo en el e-learning, qué es lo que les está costando y con muchísimo gusto vemos el caso por el caso. ¿Alguien más necesita algo? Profe, yo tengo una consulta. Consulte. ¿Es la única plataforma con la que usted trabaja? No, todo el material está en e-learning y todo el material está en intranet. Ya, porque Siempre veo que cada igual, clase. ya, porque igual veo que muchos compañeros han tenido problemas con eLearn, entonces sería igual conveniente para todos nosotros, ya para no perder más notas y así, de ocupar otra plataforma. No sé si a usted le complica, pero igual lo veo porque nos conviene a nosotros. Mi querida Samay, te repito, tú lo puedes
Tú tienes dos plataformas para hacerlo siempre, todo el tiempo y a todo momento. Tú decides si lo haces por e-learning, tú decides si lo haces por intranet, porque todo el material que está en el uno está en el otro. Y muchos de ustedes me envían los trabajos en Word y yo se los reviso y les envío feedback. Muchos de ustedes lo siguen haciendo normal a través de e-learning. Yo se los reviso y reciben feedback. Así que siempre desde el inicio de nuestro semestre has tenido dos plataformas y tú y solo tú tomas la decisión desde dónde quieres trabajar. Ok, gracias. Para servirte. ¿No les gustó el e-learning? Váyanse para otra plataforma. Para mí es lo mismo. Me envían los trabajos al correo electrónico, eso lo mantengo revisando y ya estoy al día en todos los trabajos. Por mi parte no hay ningún problema. Yo feliz y encantado de acompañarles en lo que a ustedes les guste y por donde a ustedes les guste. Listo, mi gente. ¿Continuamos con las actividades de hoy? Sí, profe, por favor. Ok. ¿Quiénes arrancan? Nosotros, profe, mi grupo con Alisa y Samay. Hágale pues nomás. Ya voy a compartir pantalla. Ahí dice que está inhabilitada la función. Listo. Ya. ¿Se ve? Ahí se ve. Ok, ya voy a empezar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día nosotros vamos a hablar de las teorías principales de la psicología. Ay, no se cambia. Ahí sí. Vamos a empezar hablando sobre qué es una teoría. Y las teorías son la representación del esfuerzo de los científicos por responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué algo pasa? Y son los intentos por comprender de alguna manera por qué ciertos eventos o procesos ocurren de determinada forma. Y estos procesos tienen unos pasos. Tenemos el organizar el conocimiento científico, porque una teoría nos ofrece muchos conceptos, por lo tanto tenemos que organizarlos. Tenemos guiar y estimular la investigación, que podemos hacernos con lagunas de conocimiento de determinado campo, dependiendo de lo que queremos analizar. Y tenemos explicar y predecir, que es una de las funciones básicas de las teorías que nos ayudan a poder explicar los hallazgos que tenemos y predecir nuevos hallazgos. Tenemos la psicología colectiva, la psicología de las masas y psicología de los pueblos. La psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos, lo que significa que esta rama se encarga de investigar por qué un individuo actúa de cierta forma dependiendo de las personas que están a sus alrededores y repite sus acciones sin cuestionarse. Después tenemos la psicología de los pueblos, que es el estudio de los comportamientos de los grupos en relación con la identidad étnica de los mismos. Esto significa que estudia individualmente el comportamiento de las etnias y su relación de los elementos que forman parte de ellas. Esto significa sus costumbres, sus artes, sus creencias, básicamente su cultura. Y nos sirve para explicar el individuo en torno a la sociedad y comprender cómo y por qué estos actúan de cierta manera distinta dependiendo de su etnia. Ok, la teoría del campo. Esta fue propuesta por Kurt Lewin y dice que para comprender la conducta de un individuo hay que tener en cuenta las características del ambiente que el individuo percibe como reales o existentes, es decir, el espacio vital, ya que éstas determinarán su conducta en un momento determinado. Y además sostiene que el individuo se interrelaciona con todos estos elementos que forman parte de su espacio vital, de modo que la variación de uno supone un cambio para todos. En otras palabras, una alteración del espacio vital del individuo. Bueno, a mí me toca hablar sobre el aprendizaje social. Albert Bandura
quiso hacer un experimento llamado Muñeco Bobo. Expuso a niños dividiéndolo en grupos de 3, mostrándoles distintos escenarios. El primero aparece un adulto siendo agresivo con un juguete. El segundo se muestra otra persona pero con comportamientos no agresivos. Y el tercero no mantiene relación con el juguete. Luego de que los niños vieran eso, los dejaron salir y les pusieron juguetes. Y se dieron cuenta de que cada grupo imitó lo mismo que vieron de los adultos. El primer grupo que presenció el cuadro agresivo mantuvo comportamiento agresivo. El segundo grupo trató bien al juguete y el último no hizo nada. Entonces, finalmente, Bandura plantea que los niños aprenden por medio de la observación e imitación. Y de aquí nace la teoría del aprendizaje social. Los niños aprenden por entornos sociales y se ven afectados por la influencia de otros. Y también Bandura explica que es muy peligroso si una persona aprende desde su propia experiencia. Es mejor aprender del entorno y ver las consecuencias que puede traer ciertas acciones. Un ejemplo sería ver a un niño copiando en un examen. La profesora lo castiga y no obtiene beneficio. Entonces los demás niños ven que eso está mal, que le puede traer consecuencias y por ende no lo hacen. Y acá les dejo una pregunta para el grupo, para los compañeros o el profesor. Y es si creen que un aprendizaje social les ayudaría a tener una mejor reacción psicomotriz. No sé si alguien quiere responderlo. O algo para aportar. Yo querría responder. Por favor. ¿Se puede, cierto? Sí, adelante. Ya. Yo la verdad creo que sí, ya que cuando hablamos de psicomotriz, yo creo que se refiere al movimiento que hace uno socialmente, por ejemplo, cuando uno habla con un gran público y mueve las manos y intenta manejar el tema de una forma más controlada, por así decirlo. Entonces yo creo que sí, la verdad está bien vinculado. Y se dice mucho que los grandes hablantes de discurso o gente que es buena para expresarse, es buena moviendo las manos, tiene un buen control de su cuerpo. Entonces, encuentro que, claro, está totalmente ligado. Muchas gracias. También podría ser la vista, ya que uno a medida que va creciendo, imitamos lo que vemos y también aprendemos cómo reaccionan las personas. Si vemos que una persona se aleja de algún animal que cree que es peligroso, nosotros intuimos que es peligroso y nos alejamos también. Ahí está. Y acá les vamos a mostrar un video sobre la teoría de Gestalt. Es cortito y después voy a explicarlo a grandes rasgos. ¿Se escucha? No se escucha. Ahí está, comparte el sonido. ¿Me va a silenciar? Me avisan si se escucha, por favor. Sí se escucha. Sí. La teoría de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania en el siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos han sido los teóricos Wertheimer, Kohler y Koch. La teoría de la Gestalt plantea la percepción como proceso fundamental de la actividad mental. El ejercicio mental es un estado subjetivo en donde el cerebro hace abstracciones para entender el mundo externo. Además plantea que lo más importante del aprendizaje
Es el uso adecuado de la percepción de los sentidos, la escucha, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Pero la imagen real no es igual a la imagen que se abstrae. La percepción determina la entrada de información. Con esto, garantiza la formación de abstracciones y el aprendizaje como un proceso activo. En la teoría de la Gestalt, el mundo circundante es el estímulo de impacto de los sentidos. La teoría de la Gestalt ha propuesto 5 leyes: ley de cierre, ley de proximidad, ley de pregnancia, ley de semejanza y la relación figura-fondo. La ley de cierre consiste en que la figura se presenta incompleta o descontinua, pero la percibimos completa, ya que nuestra mente la completa. La ley de proximidad consiste en que los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como unidad y a aislarse de otros. Las figuras o puntos más próximos se reúnen en unidades aunque todos sean iguales. La ley de pregnancia, que describe cómo la mente humana organiza lo percibido del modo más simple y coherente posible, dando preferencia a las formas complejas, próximas, semejantes, simétricas y ordenadas. El principio de semejanza consiste en que nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de estos elementos. El principio de la relación figura-fondo establece el hecho de que el cerebro no puede observar e interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Depende de la percepción del objeto, será la imagen a observar. Bueno, como sale en el video, los autores eran Kostler, Kafka y Bentheimer. Ellos se centran en la percepción, aquello que nuestros sentidos no reproducen del mundo tal y como se muestra o como es. Los autores trataban de definir como una nueva psicología, y Gestalt significa forma o configuración. Tomaron la percepción como una actividad mental, más como objeto de estudio, pero no lo tenían muy claro. Y se oponían a la manera de cómo veía la psicología sus contemporáneos. Por ende, su enfoque va a ser fenomenológico experimental, que se enfoca en el darse cuenta de la realidad, en el aquí y en el ahora, y es fundamental para el crecimiento personal. Las leyes y principios son la semejanza, que por ejemplo, si un dibujo está formado por objetos similares, el espectador va a percibirlo como algo equilibrado o coherente. Y los elementos serían el color, la forma, el tamaño. Y si algo sale o se ve distinto, se le denomina anomalía. La continuidad es lo que el ojo crea visualmente como algo continuo, una línea, algo lineal. El ojo humano va a seguir siempre como el camino más suave, más coherente, siempre buscando un equilibrio. El cierre se refiere a cuando nosotros visualizamos una figura o un patrón que no está cerrado, y la mente trata de buscar la manera, o busca la manera de cómo cerrarla o formarla completamente. Igual que los otros puntos, busca un equilibrio o estabilidad. Y así con los otros puntos que ya se explicaron en el video. Y por último, queremos plantearles esta pregunta. ¿Qué es la percepción y de qué depende? Cualquiera que quiera responderla es bienvenido o bienvenida. Bueno, de todos modos, la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones y los sentidos, y con esto forma una impresión de la realidad del entorno. Todo esto depende del individuo, ya que cada percepción es subjetiva y tiene que ver con la maduración y el aprendizaje y la motivación que tenga el individuo. Eso es todo.
Muchas gracias por su atención y por participar en responder las preguntas. Muy bien, mi gente. Buen ejercicio y buen planteamiento. ¿Cómo se sintieron? Bien, nos preparamos harto, aunque nos costó hacer un poco el PPT. Perfecto. Muy buen trabajo, felicitaciones. Bien, ¿quiénes continúan? Profe, Dime. ¿puede seguir mi grupo? Bienvenido sea. Ok. Se ve. Ahora sí. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Junto con mis compañeras vamos a hablar sobre la segunda clase, que es el sentido de la psicología social. Ya, la metaestructura es cuáles son los paradigmas de las ciencias sociales, la Escuela de Chicago y qué es la psicología social. Ok, los paradigmas de la ciencia social. La ciencia se divide en dos, naturales y sociales. Las naturales estudia la medicina, los fenómenos, la ciencia, la matemática. Y las sociales estudia a las personas. El primer paradigma es positivista. El representante es Durkheim. Aquí encontramos cualitativo, que significa fijarse en sus cualidades, que Durkheim empezó a buscar las razones de las personas, por qué las personas eran como eran, y investigó y se transformó en empírico, que es experimentar. Entonces comenzaron a hacer experimentaciones y observando las características de las cosas y comenzaron a hacer un proceso, que es el analítico, que analizar es, y a partir de eso comienza la dinámica positivista. ¿Qué era lo que pretendía este análisis? Buscaban explicar, controlar y predecir las conductas de las personas. Luego surgió un nuevo paradigma, que es el interpretativo. El representador es Weber. Weber necesitaba entender la conducta de la persona y ahí encontramos que histórico, los seres humanos somos históricos y a los seres humanos les encantan las historias. A partir de ser históricos también habló sobre hermenéutica, que significa navegar, y es parte de la ciencia que busca cómo exploramos dentro de nosotros mismos. Luego Weber dijo que somos constructivos, ya que nadie se cría o se construye solo. Todos necesitamos hablar con una persona para crear nuestro criterio. Y entonces aquí en este paradigma buscamos comprender, extender y participar, ya que es un proceso terapéutico porque una persona acompaña a la otra a entenderse. Y finalmente está el paradigma crítico social. Este comenzó en el siglo XX. Los representadores son Horkheimer y Adorno. Los sudamericanos inventaron este paradigma y trata de que no es suficiente medir el comportamiento de las personas para entenderlas. Entonces, el paradigma crítico social es constructivo,
porque depende de las conversaciones con otro. Aparte de eso, es holístico, que es tratar de ver todas las variables que intervienen en un problema, y múltiple, ya que tienen que tener en cuenta la multiplicidad de factores que hay al momento de tratar de hacer un cambio. Entonces, este paradigma busca emancipar, movilizar y liberar. Yo voy a hablar sobre la Escuela de Chicago. ¿Qué es? Es un conjunto de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales, realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago entre 1915 y 1940. ¿Qué estudia la Escuela de Chicago? Desarrolla una serie de estudios ligados a los problemas sociales, siendo sus primeras investigaciones sobre los pobres e inmigrantes. Sus contribuciones. La Escuela de Chicago contribuyó a la creación del trabajo social como disciplina, y también se le otorga una gran unidad en la psicología contemporánea. Su principal representante es Robert Park, y sus características. La sociología de la Escuela de Chicago se caracteriza por desarrollar una investigación empírica y por separarse de la investigación tradicional moralista y alejada de la realidad, e intenta producir conocimientos de un mayor valor científico relacionados con la solución de problemas sociales concretos. Bueno, también en esta clase hablamos sobre la psicología social, que como ya sabemos es un área de estudio que trata de brindar una explicación acerca de cómo el individuo se ve afectado por su entorno social. Y para hacer esto, esta ciencia analiza cómo la conducta del individuo, junto a sus sentimientos y pensamientos, se modifican e influencian al momento de relacionarse con las otras personas. Por lo tanto, esta ciencia se centra en la influencia social, ya sea cómo otros tratan de influenciar al individuo y cómo éste trata de influenciar a los otros. Además, esta rama de la psicología trata de comprender cómo percibimos a las otras personas, cómo desarrollamos pensamientos o sentimientos negativos y positivos hacia ellos, y cómo nos comunicamos, que esto puede ser acorde a la cultura del individuo, y también qué esperamos de ellos según las expectativas que nos hacemos acerca de su persona. Y bueno, cuando se habla de la psicología social, es importante mencionar a Ceric Moscovici, ya que actualmente es el principal representante de esta rama. Y bueno, él decía que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Y para hacer su planteamiento, él se basó en el hecho de que la sociedad se construye a través de la comunicación y participación de las personas. Y también de cómo lo que es observado es constantemente modificado por los otros que observan lo mismo. Y bueno, para concluir esta presentación, vamos a proceder con las dos preguntas que creamos. La primera de ellas es que aparte de la psicología general, ¿qué otras ciencias se relacionan con la psicología social? La otra pregunta es, ¿qué relación tiene la Escuela de Chicago con la psicología social? Si a alguno de ustedes le gustaría participar en responder las preguntas.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, algunas de las ciencias que se relacionan con la psicología social son la filosofía, la antropología cultural, la historia y la sociología, ya que todas estas tienen como uno de sus principales objetivos estudiar al hombre. Y, por ejemplo, en el caso de la sociología, esta también se centra en la conducta y cómo se relaciona el ser humano en un entorno social, pero esto lo hace desde otra perspectiva más amplia o general, ya que en vez de centrarse en el individuo, esta se centra en la sociedad como un conjunto entero. Y es por esto que Sir Moscovici dice que es importante no confundir ninguna de estas ciencias con las otras, ya que son parecidas, pero en sí no son lo mismo. Con respecto a la segunda pregunta, como bien sabemos, la Escuela de Chicago fue un gran partícipe en la psicología contemporánea y como esta busca estudiar los problemas sociales, tiene una relación con la psicología social, ya que la psicología social busca estudiar también la sociedad y las interacciones sociales. Esto quiere decir que ambas buscan estudiar un aspecto de la sociedad y buscar una solución. Esa fue toda nuestra presentación. Gracias por escuchar. Gracias, chicas, muy amables. ¿Quién continúa? Profe, yo y mi grupo queremos pasar siguiente. Muy bien, señorita Yesenia, pégale nomás. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo y mis otras dos compañeras vamos a hablar de la Escuela de Chicago y sus aportes a la psicología social. En esta presentación primero vamos a darle una pequeña definición de qué es la Escuela de Chicago, después sus aportes a la psicología social, una pequeña conclusión hecha por nosotras y luego unas preguntas para ustedes, por si quieren responderlas. Primero, cuando hablamos de la Escuela de Chicago nos referimos al principal núcleo de desarrollo de las ciencias sociales norteamericanas. Esta fue fundada en 1980. A comienzos del siglo XX se desarrolló una serie de estudios que estuvieron ligados íntimamente a los problemas que estaban sucediendo en la ciudad de Chicago, y los mismos investigadores de una manera ocuparon la ciudad como un laboratorio para estudiar todo esto. Y esto fue a partir de toda la delincuencia y las graves dificultades, ya que la ciudad se estaba llenando de muchas personas, y además la sensibilización de las personas de la misma ciudad ante los problemas. Ellos creían que un análisis científico podría ayudar a que la ciudad mejorara y la situación se pusiera mejor, por lo mismo que ellos hicieron demandas a la universidad para que ellos investigaran y ayudaran, incluso les dieron apoyo monetario en ese sentido. Los aportes de la Escuela de Chicago al campo de la sociología han sido amplios y diversos. Sin embargo, sus contribuciones metodológicas son las que más han perdurado en el discurso sociológico, donde el investigador se propone comprender, interpretar y analizar las significaciones relacionadas con el fenómeno social. Debe adoptar una metodología que promueva este tipo de análisis.
lo que quiere decir que el investigador tiene que participar en la situación que se propone estudiar. Finalmente, tenemos como conclusión que los problemas sociales de la ciudad y los recursos económicos que las instituciones locales pusieron al servicio de la investigación hicieron que el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago se convirtiera en el principal centro de sociología estadounidense hasta los años 1930. Y bien, aquí tenemos dos preguntas por si alguien quisiese responderlas. La primera es, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la Escuela de Chicago a estudiar la sociología? Y la segunda, ¿cuál fue el aporte de la Escuela de Chicago a la psicología social? Bien, la respuesta de la primera pregunta era las graves dificultades tales como la delincuencia, la pobreza, la marginación, etcétera, que habían sucedido debido a la gran cantidad de inmigrantes que habían ingresado a la ciudad de Chicago. Y es por aquello mismo que la Escuela de Chicago quería llevar a cabo una investigación científica para poder resolver los problemas sociales que presentaba la ciudad. Y la respuesta de la segunda pregunta es que si bien hay varios aportes, el principal aporte fue una nueva metodología de estudio donde el investigador debe adentrarse tanto en la investigación hasta el punto de participar en la situación que se propone estudiar. Gracias por su atención. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Vamos, gente, colaboren respondiendo las preguntas. Inténtenlo porque en cierta manera a su vez estamos repasando. Y así yo puedo también aclarar algunas cosas que no les queden tan claras, valga la redundancia. Bueno, ¿quiénes continúan? Nosotros, profe. Dale, maestro. Espero que mi compañero va a compartir pantalla. Listo. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo junto a Alonso Rivera y Simón Rivera les vamos a hablar de la metaestructura del taller 2 que hicimos, que durante esa clase se abarcó lo que vienen a ser las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ya. Entonces, para empezar, en el primer video se habló de las ciencias naturales y se daba una definición de lo que era y se decía que era un conjunto de disciplinas que estudia la naturaleza a través del razonamiento lógico y las matemáticas. Estas disciplinas eran la biología, la física, la química, la geología y la astronomía. Y se dice que gracias a esta es que podemos estar preparados para desastres naturales, hablando de poder amortiguar sus efectos y también administrar eficientemente los recursos y implementar los conocimientos de estas mismas de forma favorable. En el siguiente video se hablaba de las ciencias sociales, algo así, y más bien se hablaba del origen de la sociología. Se decía que en un inicio los griegos se detenían a pensar en la sociedad y a este proceso lo llamaron filosofía social.
teorizando cómo debían ser las relaciones sociales y cómo debían funcionar las buenas sociedades. Y bueno, una de las primeras ciencias sociales que surgió, la primera según el video, fueron las ciencias políticas, que fue debido a que en esos tiempos se exigía el estudiar las formas de organización de las nacientes sociedades. Y la segunda en surgir fue la economía, que nació como consecuencia de los problemas de producción que habían en el siglo XVIII, que trajo consigo la revolución industrial. Estos cambios darían inicio a la disolución de las sociedades tradicionales que se conocían y que provocaría la transición a las sociedades modernas. Y de aquí nace la clase obrera, que empezaría a exigir cambios en el orden social. A causa de esto nace la sociología, que se relacionaba con la filosofía, pero era independiente de ella, hablando de la filosofía social que se hablaba en el principio. Y bueno, en la sociología, el campo específico de conocimiento buscaba analizar los conflictos sociales. En el siglo XIX los teóricos tenían el pensamiento de que la sociología tenía que ser la encargada de encontrar las leyes que regían lo social, ya que en esos tiempos ellos también pensaban que la sociedad era algo estático. Bueno, ahora ya hablaré del origen del conocimiento de las ciencias naturales. Primero tenemos a la persona humana. Para saber la definición de la persona humana debemos tener en cuenta cuáles son sus características, y algunas podrían ser la inteligencia, la voluntad, libertad y la capacidad de amar. Y estas características le permiten a las personas múltiples cosas, entre estas lograr transferir y apropiar el conocimiento. Conocimiento y ciencia. Para poder adentrarnos en este tema, primero debemos saber la definición de conocimiento y ciencia. Conocimiento en latín, cognoscere, como sale en la pantalla, significa averiguar la relación de las cosas profundamente. Por otro lado, ciencia en latín, scientia, significa conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento de los que se deducen principios y leyes generales. Esto observa que no todo conocimiento es científico, y la ciencia se puede dividir en dos condiciones. Una, la observación a partir de un fenómeno teórico de experiencia, y dos, un razonamiento lógico. De estos dos surge el conocimiento científico. Método científico. Aquí vemos cómo serían los pasos del método científico, y para explicar más, las palabras método se originan de la unición de dos términos griegos: meta, que significa más allá, y odos, que se puede interpretar como vía o caminos. Se podría decir que método significa camino para llegar más allá. La clasificación de las ciencias. Hay muchísimas formas de clasificar las ciencias, pero en este caso hablaré de la del doctor Mario Bunge. Y él empieza dividiendo las ciencias formales y fácticas, como vemos en la pantalla. Las formales son aquellas ciencias que buscan comprender y priorizar la verdad de las cosas utilizando la deducción como método de búsqueda de la verdad. Y el objeto de estudio serían las relaciones abstractas. Las ciencias formales están divididas en la lógica y la matemática. Después, las ciencias fácticas se encargan en buscar la coherencia entre los hechos y la representación mental de estos. Y su método de observación serían los objetos de estudio, básicamente los hechos y objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. Las ciencias fácticas están divididas en naturales, las cuales son física, química y biología, y también en las culturales, las cuales son sociología, economía y ciencias políticas. Después está impacto de las diferentes paradigmas en la resolución científica.
Paradigma para el filósofo Thomas Kuhn era el marco de referencia conceptual que utiliza la comunidad científica y sirve de modelo útil para estudiar problemas y elaborar soluciones. También se puede decir que son ideas científicas que surgen alrededor de un problema para la cual hay varias soluciones posibles. Etapas evolutivas del conocimiento. Aristóteles afirma que la necesidad del conocimiento es propia de la naturaleza del hombre, el cual es un ser histórico, y es por esto que el análisis del saber estarán influidos por las posibilidades que otorga el espacio y el tiempo donde se desarrolló. La evolución del conocimiento está dividida en diferentes etapas, las cuales se podrían ver en estos 4 periodos. 1. Mágico-teúrgico. 2. Existencia de leyes naturales. 3. Fundamentado en la autoridad. Y 4. El conocimiento obtenido desde un método. ¿Aló, me escuchan? Se escucha. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos unas par de preguntas preparadas que son bastante sencillas por si las quieren responder ustedes. Bueno, y la primera es, ¿cuáles son las clasificaciones de las ciencias? Si alguno quiere, adelante. ¿No? Bueno, las clasificaciones de las ciencias se dividen en, bueno, son básicamente en 2 categorías, que están las formales, en las que se encuentran la lógica y la matemática, y después la fática, que esa se divide en otras 2 categorías. Las naturales, que incluyen la física, la biología y la química, y las culturales, que son la sociología, la economía y las ciencias políticas. Siguiente diapo. Bueno, la siguiente pregunta también, si alguien le quiere responder, sería, ¿cuáles son las características esenciales de la persona humana? Bueno, como mi compañera dijo, se podría decir que la inteligencia, la voluntad y la libertad, y la capacidad de amar son características esenciales de la persona humana, ya que esto nos permite aprender y enseñar. Pero también hay que tener en cuenta que somos seres individuales, pero al mismo tiempo sociales, por lo que características como la racionalidad, la libertad y la conciencia son bastante importantes al momento de estar en compañía con nuestros pares y así poder lograr un óptimo desarrollo de estas. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gente, muchísimas gracias. ¿Quiénes continúan? Profesor. Dime. Nosotros, yo, Felipe Ibero. Pégale, mijo. Ahí Ibero va a compartir. Ok, primero, buenas tardes a todos. Y quería comenzar explicando la metodología que utilizamos en el trabajo. Y la verdad es que nos basamos en el mismo material que nos compartió el profesor. Y también pensamos en hacerlo en un aspecto más general. No irnos tan en específico en ciertos tópicos, ya que la verdad en estas presentaciones se van a hablar mucho y sería como muy redundante. Entonces queremos más que nada explicar los aspectos generales. Y va a empezar primero Verónica explicando el mapa conceptual. Ay, disculpe que no podía encontrar el micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Dale, tranqui. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver en el mapa conceptual que desarrollamos, tratamos de resumir todo lo que salía ahí.
yo creo que todos lo hemos visto, conocemos que en el PPT vemos que hay 4 puntos importantes que son las definiciones, donde encontramos que Allport en 1954 da una versión de lo que es la psicología social y que coincide mucho con la de Byron y Byrne, no sé si se pronuncia así el nombre, en donde plantean que la tarea de los psicólogos sociales es comprender cómo y por qué los individuos se comportan como lo hacen, sienten, piensan y en situaciones que involucran a otras personas. Hay definiciones, hay algunas diferencias muy mínimas en las definiciones, pero en resumen coinciden en lo mismo. Luego en los marcos de influencia, como ya lo han mencionado nuestros compañeros, está Gestalt, que significa en alemán contorno forma, es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Conductista, como ya lo mencionaba mi otra compañera, es en resumen, el comportamiento por imitación, a través de la observación. Y la psicoanalítica, como todos saben, es la estructura de la personalidad, el ello, el yo, el superyo, una dinámica de la personalidad y también la estructura y dinámica de la familia, así como un resumen de lo que toca el PPT en lo que respecta a psicoanalítica. En el punto 3, las corrientes que las otras ciencias que se involucran, las otras áreas, la antropología cultural, que estudia los orígenes y la historia de las culturas del hombre, su evolución, su desarrollo. La psicología en general, como todos sabemos, la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones y comportamiento del ser humano en relación al medio ambiente y a lo que lo rodea. La sociología, que estudia las sociedades humanas y los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc. Y el desarrollo histórico, que es lo mismo. Vemos en las teorías que está Le Bon con la psicología de las masas, Gund, no sé si se pronuncia así, con la psicología de los pueblos. Está esto inserto en lo que es la psicología colectiva, ¿verdad? Luego el aprendizaje social con Bandura y su modelación, Billy de Dollar con el tema de la imitación, Festinger con la comparación, la disonancia, como lo pudimos ver todo. Y la teórica del campo con Kurt Lewin, que trata sobre el entorno. Y por último, los fundadores de la psicología social que están mencionados aquí. Luego vimos la perspectiva del rol del psicólogo y hicimos un resumen. Quiero salir de acá un segundito. Perdón. Tengo mi apunte respecto a esta cosa y aquí está mi apunte. No puedo acceder al apunte, lo siento. Voy a dejar de compartir un segundito. Y que tenía un apunte con respecto al tema de la perspectiva del rol de psicólogo social. ¿Dejé de compartir por casualidad? Sí. Sí. Y quería mencionar un apunte que tengo con respecto a esa perspectiva que dice que el rol de los psicólogos sociales es problematizar la relación entre la realidad concebida como un objeto de estudio y de intervención y el quehacer del psicólogo social, sus estrategias de acción y producción de conocimiento que convoca una reflexión acerca del papel que como profesional ejerce en tanto este contribuye a dar contenido y a dar forma a esta realidad. La conformación de núcleos de saber que alimenta conceptualizaciones respecto a lo social, a lo individual, lo cultural, lo ético, lo político, de frente a posibilidad de generar propuestas y perspectivas con incidencias transformadoras que desde el punto de vista reflexivo del psicólogo social trabaja en el ámbito de lo social, colectivo y puede ejercer sobre este contexto
y su devenir histórico. Y ahí mencionaban en el PPT, voy a volver a compartir el... Ahí se me perdió, un segundito. Me pierdo con esta cosa, pido disculpas, porque aquí está. Se aparece, me avisa. La presentación. ¿Se ve? ¿Todavía no? ¿Está cargando? Está cargando. Ya me fui hasta el final y ya di las gracias. Bueno, y ahí salía un punteo de las cosas que se veían con respecto a la perspectiva del rol de psicólogo social, ¿verdad? Que tenían que ver con la actitud. Aquí pusimos algunas que, como ustedes pueden ver, la investigación sobre los grupos, decisiones de liderazgo, formación de normas sociales, interacción simbólico, representaciones sociales, influencia social sobre el poder y el control, cómo influye en estas decisiones en nuestro entorno, ¿verdad? Y el giro lingüístico, que también salía mencionado ahí. Puse en un monito porque no cabía todo, pusimos el tema de la discapacidad, que también es un fenómeno social y como menciona el PPT, es un producto de los procesos de simiosis social que le otorgan significado. Eso es más o menos lo que tratamos así como de comprimir de lo que pudimos analizar en el PPT. Y a continuación, Felipe. Aquí yo. Bueno, con la explicación de Verónica sobre cada punto en específico, ahora vamos a pasar a explicar el taller en sí, ya que todo lo que aprendimos tiene relación con el taller y el área con la que estamos aprendiendo, en específico cuál es el fin de todas las cosas que aprendimos. En específico podemos hablar de las definiciones como un punto principal, ya que con estas definiciones nosotros podemos trabajar que son en base a herramientas. Ya nosotros conocemos las definiciones que nos dieron Baron y Byrne en 1994. También, por ejemplo, podemos tomar los apuntes que sacó Alport en 1954. Podemos también hablar de los marcos de influencia y cómo cada uno nos define ciertos tipos de psicología social y cómo varían, cómo hay una variedad de la que uno puede tomar influencia. Por ejemplo, uno puede, no sé, sentirse más ligado en un área que en otra. Y la verdad es que esto ayuda demasiado a la comprensión de la materia. Porque si bien lo ideal es aprendernos todo, uno nunca va a conocer a un psicólogo que trabaje en múltiples áreas y no en específico en una, y sea social o no. La verdad es que es un tema bien de herramientas para específicos casos. Uno no va a tratar una cierta temática social con una herramienta que quizás no le sirva. También podemos relacionarlo con las áreas con las que esta misma se relaciona, por ejemplo, con la antropología cultural, la sociología, la psicología general, y bien los tipos de filosofías sociales que existen y los estudios de estas mismas, la recopilación de datos, todo este tipo de áreas que la verdad que se influencian mucho de la psicología social y de los sociales. También podemos hablar mucho de las teorías principales, que como dije, también alimentan mucho al uso de estas propias herramientas que nosotros como profesionales deberíamos de utilizar gracias a este taller. También conocimos la psicología colectiva, el aprendizaje social, los mismos fundadores del área social, cómo nació este movimiento, todo lo que tiene que ver con las universidades, las teorías que ya están explicadas, se fundamentan entre sí. Bueno, también podemos hablar de la perspectiva del rol del psicólogo social, el tema de lo que se espera que controle o que maneje, o qué actitudes o aptitudes tenga un psicólogo social, cómo se debe ver al profesional como tal, ya que no cualquiera puede estudiar psicología social. Tiene que haber un ámbito ahí bien neutro para no ser manipulado por la misma, ya que es bien simple caer en el mismo juego de estar socialmente influenciado, como se podrán dar cuenta hoy en día.
Y ya con esto podríamos concluir que la verdad es bastante interesante cómo en diversos tipos de áreas encontramos diversos tipos de explicaciones y que bien se vinculan una entre sí, podemos tomar con más fuerza quizás algunas que nos identifiquen más para ciertos casos, como digo. Y ahí pasaríamos directamente a las preguntas, la verdad. Ahí está la primera pregunta. Lo mismo que mis compañeros, si alguien se anima también puede responder. Y vamos a dar unos segunditos. A ver si alguien se anima. Ya, y como creo que no, la psicología social como tal estudia todo el tipo de relación social, cómo influyen, qué influencias tienen, cómo se modifican los pensamientos, sentimientos, todo lo que tiene que ver con el estudio de la psicología social se relaciona a cómo pasa, o por qué, o todo este tipo de preguntas. No es en sí estudiar a la masa de gente, sino estudiar de dónde nace ese movimiento y por qué pasa esto. Es como una introspección y retrospección más a profundidad. Es más complejo que estudiar directamente a los grupos sociales. Y la siguiente pregunta, ¿a qué área se puede aplicar? Bueno, aquí ya, como se puede ver en la imagen, cualquier persona puede estudiar psicología social teniendo las nociones básicas, me refiero. Ya si uno quiere complementarlo, es bastante más ligado al área que uno específicamente necesita, ya que quizá una persona de negocio necesita un área en específico de psicología social, pero estas se van complementando. Por ejemplo, se puede estudiar la psicología social del trabajo, la jurídica, en temas de ámbitos educacionales, ambiental quizás, teniendo en cuenta el espacio, el tema político, todo el área psicológica que afecta a un gran grupo de personas. La administración, la verdad es que ya no hay un fin que limite, ya que nosotros como humanos somos una especie bastante social. Es muy extraño encontrar trabajos que necesiten de poco respaldo social y la verdad es un área que se presta para mucho campo laboral. Y yo creo que con esta respuesta ya concluimos. Ya la verdad se hizo bastante largo el trabajo, pero esperamos que no haya sido demasiado. Gracias por su atención. Muy bien, mi gente, muchísimas gracias. Y gracias por esa conversación. ¿Quiénes continúan? ¿Nadie más continúa? Doy por cerradas las exposiciones. Yo, profesor. ¿Vas a exponer? Sí. Dale, pues. Bueno, compañero Francisco, ¿puedes compartir? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Hola, compañeros, profesor. Día Paz y yo vamos a hablar sobre la psicología social. Ahí se ha comenzado a ir el sonido. Ok, perdón. Ok.
Bueno, el desarrollo de psicología social se basa en las definiciones que vamos a presentar, la marca de Yo influencia, no te las estaría teorías. escuchando. ¿El resto sí le escucha? De pronto sea yo. Yo sí lo escuché, pero a lo mejor no tan alto, pero sí lo escuché a un volumen moderado. Ya. Bueno. Los marcos de influencia, las teorías principales y las áreas de relación. Bueno, la psicología, según Baron, Byrne y Alport, según ellos, la psicología social es una rama de las ciencias sociales que, según estos autores, señalan que una persona es... Disculpe, tengo ruido de fondo, ¿se escucha? Sí, te escucho suave a ti, pero te escucho. Ok, es que hay gente trabajando para... Bueno, señalan que la persona o sujeto es permanentemente influenciada por la interacción con otros. Esta interacción se puede traducir a la comunicación. A la comunicación, perdón. La cultura, las normas, los valores, la moral, etc. Las personas son sujetos sociales. Por esa razón existe una necesidad de adaptación social, lo que lleva a estos sujetos a vivir en sociedad y adaptarse a ella. De esta manera, hay individuos que incluso llegan a cambiar su comportamiento para satisfacer las demandas del entorno social en que se encuentran. A esto se le llama influencia social, ya que quienes no se adaptan son considerados adaptados, antisociales o asociales. Bueno, la interacción social y la influencia de esta se encuentra presente en todas las etapas de la vida de un sujeto. Influye constantemente en su comportamiento. Del mismo modo que influye la normativa legal de la sociedad y la cultura social en la que se encuentra inserto tal persona. Bueno, yo voy a hablar sobre el marco de influencia desde la psicología. Como podemos ver, hay 3 ciencias que aportan a la psicología social. Esto nos ayuda a entender por qué un sujeto piensa o siente cuando está con alguien y cuando está solo. Menciona que la clave aquí es la manipulación. Bueno, como podemos ver, está primero la psicología Gestalt, que estudia la totalidad de las cosas. Siempre tenemos que cerrar o olvidar las cosas de alguna u otra manera. Menciona que el elemento clave para entender a las personas es la percepción. Si manipulamos la percepción, tenemos la atención dependiendo de la persona que tenemos adelante. Nos aproximamos, nos buscamos algo semejante, asimilamos con la otra persona de alguna manera. La segunda ciencia nos enseña cómo podemos manipular de manera eficaz, y este es el conductismo. El elemento principal de controlar el otro es poniéndole condiciones, ya sea mediante el castigo o con alguna recompensa. La teoría conductista postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo del estímulo-respuesta. Y la última ciencia, la psicoanalítica, se puede definir esta ciencia como una teoría que analiza el inconsciente de la persona para que podamos entender el comportamiento, los sentimientos y formas de pensar. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre las teorías principales. La psicología social nació de 2 teorías fundantes, que son la psicocolectiva o psicología de las masas, el cual intenta explicar la influencia que ejercen las acciones de grandes grupos sociales sobre la identidad de uno mismo,
o el nivel social y el papel de un individuo, más que nada el tipo de influencia que repercute a la hora de participar, por ejemplo, en modas, tendencias, política, movimientos, religión. Y la psicología de los pueblos, el cual estudia el comportamiento de los grupos en relación con la identidad étnica. Estos dos fundamentos, de ahí nace la Escuela de Chicago, donde Ross y McDonough fundan lo que sería hoy la psicología social. Bueno, ahora voy a explicar aquí las teorías que pueden ver. Tenemos primero la teoría del campo. Esto busca mostrar cómo las personas somos según el entorno en que estamos, dependiendo del contexto. Está la teoría de Bandura, que habla sobre la observación e imitación. La imitación es una forma de aprendizaje por asociación que puede ser explicada por un paradigma de continuidad. Está la teoría de la comparación social, en donde los individuos determinan su propio valor social o personal con base en la manera en que se comparan con los demás. Se ha demostrado también que las personas que se comparan con otros pueden encontrar así la motivación para mejorar, pero también pueden experimentar sentimientos de remordimiento u otros sentimientos que lo llevan a la destrucción. Y por último está la teoría de la disonancia cognitiva, que explica que todos los elementos deben estar en armonía. Estos elementos pueden ser las creencias, la actitud y la conducta que sean coherentes entre sí, que sean armoniosos. Y tratando de evitar las contradicciones entre actitudes o conductas que mencioné, por ejemplo, cuando existe cuando no hay armonía, produce un conflicto que conduce a la falta de la armonía que mantenía la persona, en lo cual esto puede ocasionar algún tipo de malestar. Next. Bueno, ahora voy a hablar sobre las áreas de relación que tiene la psicología social. Además de las tres ciencias que hablé anteriormente, también tomamos de otras ciencias, como acá podemos ver la antropología cultural, que estudia los vestigios de una cultura. Y al desarrollarlo, los antropólogos tratan de entender por qué las personas son como son a partir de esa cultura. También está la sociología, que estudia a las personas e interacción. Estudian a la sociedad humana, como el comportamiento que existe a nivel social, de manera cuando se organizan, los comportamientos humanos más habituales, las estructuras sociales y grupales que existen. También hay otras áreas como la psicología general, que se encarga del estudio de las funciones mentales comunes a todos los seres humanos. También está la filosofía social, rama de la filosofía que estudia las relaciones humanas y las condiciones necesarias para constituir una sociedad humana. Y finalmente está el empirismo social, que es una teoría filosófica que considera la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. Esto quiere decir que la realidad experimentada, lo que hemos experimentado durante nuestra vida, es la base de todo conocimiento, tanto en su origen como en su contenido, ya que la mente humana lo percibe a través de los sentidos, para luego formar las ideas y los conceptos. Ahora los dejo con mi compañero.
las preguntas que formulamos respecto al tema son: ¿cómo crees que afecta la psiquis de un sujeto al cambiar su comportamiento solo por la necesidad de aceptación, en especial en largos periodos de tiempo? No sé si a alguien le interesa responderlo. Bueno, la otra pregunta sería: si la influencia e interacción afecta al comportamiento de las personas, ¿qué crees que ocurre con la identidad individual del sujeto? Ya que cambia su manera de ser en muchos entornos sociales. Si nadie responde, la respondo yo, profesor. Pero dale muy rápidamente que nos hemos tomado harto tiempo. Si nadie responde, la respondo yo nomás. Por favor, dale rápido porque nos hemos tomado mucho tiempo. Ok. Para la primera pregunta, bueno, no todas las personas obviamente piensan por igual, entonces ciertamente algunas personas se van a ver alterado su estado mental si no se comportan como realmente son. Y gracias a eso se han hecho bastantes experimentos sociales que prueban esta pregunta. Por ejemplo, en el experimento cuando se estableció a personas como reos y guardias, que al tiempo, eh, al ser alguien que no son, alteró bastante su estado mental, y tuvieron que cancelar el proyecto, según yo. Y la segunda pregunta: si la influencia de interacción afecta el comportamiento de las personas. En mi opinión, la identidad individual sí se pierde si no se comporta como uno realmente quiere. Perfecto, muchas gracias. La gente a partir de este momento queda libre. Me quedo, si alguien más quiere exponer, me quedo con esa persona. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y por favor envíenme sus presentaciones a mi correo porque las voy a subir en una carpeta y las voy a dejar en el aula. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Abrazo. Chao, profe. Abrazo. Bueno, chau, chau.